de Iberoamérica. Con mucho gusto compartiré con ustedes la vivencia, la experiencia de Panamá frente al tema del turismo rural y el agroturismo. Para nosotros, los panameños, el siglo XXI ha sido un momento especial para nuestra economía. Hay que recordar que Panamá en el siglo XX, a finales del siglo XX, comenzó un proceso de descolonización, un proceso de independencia nacional que nos permitió presentarle al mundo otra visión de país. Primero, siendo una semicolonia, nuestra economía estuvo supeditada al atractor más importante, que era el Canal de Panamá y su entorno. 14 bases militares que imponían una economía de servicio, una economía que, si bien se firman los tratados Carter, que le puso final a la presencia colonial en 1977, hubo un calendario que fue cumpliendo poco a poco, donde iban tierras que nos pertenecían en los límites del Caribe y del Pacífico. Estos territorios nos imponían una economía que nos distaba, ¿no? Nos distanciaba del tema de los mares. Inclusive los puertos eran puertos militares. Cuando firman los tratados, años después, Panamá licita los puertos y los convierte en puertos privados. Eso pasa a ser pues un objetivo para los cruceros, que durante décadas, por 30 años, llenaron de recursos a los pueblos del Caribe. Panamá estaba vedado. En Panamá no podrían llegar los cruceros. Es decir que todo el tema de la descolonización también permitió eso, crear una economía distinta. Éramos un país de servicio en torno al tema del Canal de Panamá, inclusive se daban las inmigraciones de trabajadores del interior de las provincias, muchos folcloristas, muchos artesanos, muchos hombres del campo iban hacia la ciudad y se convertían en funcionarios, en banqueros, en taxistas, atraídos por la economía que se concentraba en el núcleo principal del país, que era en torno al Canal de Panamá. Recuérdense que el Canal de Panamá y el territorio donde había 14 bases militares partía por la mitad al país, y aparte de que partía por la mitad del país, pues imponía eso, una economía de servicio, donde el turismo de finales del siglo pasado era fundamentalmente un turismo de compras, un turismo de inversiones, un turismo en torno al Canal de Panamá. Eso cambió rotundamente en la entrada del siglo XXI. Con la firma de los tratados, la presencia colonial terminaba el 31 de diciembre de 1999. A partir de ese momento se transformó la economía del país. Les cuento que, siendo yo embajador en España, muchos empresarios de Europa y de España fundamentalmente pensaban que Panamá era casi como invertir en Miami o Puerto Rico. Esa era la imagen que tenían. Eran empresarios sin ningún tipo de concepto, sino solo de promoción de inversiones. Invertían en República Dominicana, invertían en Yucatán, en México, en Cuba, en todo el Caribe nuestro, pero Panamá no. Panamá no era un objetivo de sus inversiones. En ese momento, llegando el final del siglo XX, empezaron a preparar su presencia en nuestro territorio. Estando exactamente en el periodo como embajador en Portugal, 94-99, y los inicios del siglo XXI, 2004-2008, me tocó traer a muchos empresarios de la península ibérica que venían a descubrir tierras con frente de mar, potreros de vaca, pero que tenían playas esplendorosas. En esos años se construyó
en todo lo que nosotros llamamos el arco seco, ¿no? Que ahora se llama en el Pacífico, ¿no? La Ribera Pacífica se llama en los últimos años. Empezó a proliferar la cantidad de hoteles de sol y playa. Además, desarrollos inmobiliarios de sol y playa impresionantes. Lo que antes en el camino, ¿no? Por el país, por toda nuestra costa, eran potreros de vacas, se convirtieron en grandes edificaciones de hoteles de sol y playa. Igual que el siglo XXI, los hoteles de sol y playa permitieron o impusieron la necesidad de crear grandes universidades en todo el territorio del país interior, ¿no? En más de 4 provincias proliferaron las grandes universidades y las escuelas de turismo. Inclusive en el bachillerato, en los estudios de bachillerato, se impuso también el estudio de turismo y comercio. Había una necesidad de un país que nacía al desarrollo, que estuvo frustrado por más de 80 años. Panamá se centró en otro estilo de economía que pues, nos permitía pues, presentarnos al mundo como un país de servicios, un país de negocios, un país de inversiones y un país de compras. Pero eso fue transformado en el siglo XXI con el desarrollo del turismo de sol y playa, que a su vez fue creando los espacios del turismo rural. El turismo rural para Panamá también es del siglo XXI. Aunque habían tímidos, ¿no? Proyectos de hostales o de lugares de actividad ecoturística, no hubo una proliferación como se ha dado exactamente en este siglo. La saturación de sol y playa obligaba a los turistas, especialmente europeos, a buscar montañas, a buscar fauna, ¿no? Flora. Panamá es riquísimo, inclusive supera a algunos países de Centroamérica en fauna y flora, solo que la imagen de Panamá era otra, es del turismo de compras, ¿verdad? Y de inversión. Pero Panamá fue en el siglo XXI reencontrándose a sí mismo y redescubriendo aquella riqueza que tenía nuestro país. Inclusive heredábamos de los siglos anteriores más de 7 etnias de indígenas que durante un momento importante del desarrollo de nuestro país permitió hacer comarcas, ¿no? Comarcas con regímenes jurídicos totalmente distintos, comarcas indígenas, ¿no? De estas 7 etnias indígenas con costumbres, con vestuario, con todo un tipo de tipología y de lengua distinta a la de los otros. Así que esa riqueza que no encuentras en muchos países del Caribe y de Centroamérica, donde casi no hay cultura indígena, pequeña. En el caso de Panamá, siendo un país tan pequeñito, tenemos 7 etnias indígenas. En los territorios indígenas y los territorios del interior, ¿no? De provincias, de montañas, de ríos, ¿no? Y de pequeños mares, pequeñas se fue desarrollando el turismo rural. Pero dentro del aspecto del turismo rural, ¿no? Vinculado exactamente al tema del agroturismo, del desarrollo, ¿no? De la parte agrícola de un país que fundamentalmente importaba el 80% de su consumo alimenticio. Entonces, Panamá es en el siglo XXI donde empieza a redescubrirse para sí. Y no solo para redescubrirse para sí, sino que empieza a explotar un rubro importante para nuestra nueva economía, que es el agroturismo o el ecoagroturismo o el turismo de aventura. Definitivamente que este crecimiento de nuestras costas, de nuestras provincias, hizo que aquellos folcloristas y artesanos y hombres de trabajo del campo emigraran hasta, en el caso de Panamá, extraño, ¿verdad?
porque es un país que nacía realmente con una nueva imagen. Esos folcloristas y esos artesanos volvieron exactamente al campo, a crear pequeñas empresas donde ofrecían folclore a esos hoteles de sol y playa. El país se enriqueció con estos artesanos que volvían a la tierra, pero se enriqueció también con la cantidad de estudiantes que acudían a las universidades a aprender sobre el tema de turismo. Esto no se da en muchos países a finales del siglo XX y del siglo XXI. El caso de Panamá es especial porque era un país frustrado, vetado a su desarrollo por 80 años de presencia colonial y de la imposición de una economía que nos impedía redescubrir o descubrir en los panameños estas herramientas tan importantes que son el agroturismo o el turismo rural. Entonces, pues fue avanzando el país en estos territorios, pero un caso también un poco distinto, el agroturismo y el turismo rural crece, ¿no?, de la mano del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Inclusive en el ministerio se crean departamentos sobre agroturismo, que entonces coadyuvan a los campesinos, a los agricultores, a las cooperativas, a los indígenas, a crear a partir de inclusive la agricultura familiar, compartir para ir desarrollando lo que en el futuro sería un lugar de recepción sobre agroturismo. Así el país se encuentra como nuevo país, como un joven país. Y así fuimos desarrollando. Igual que el tema, hablábamos de los puertos, ¿no? Lo que estuvo vedado para el tema de los cruceros, hoy Panamá no solo recibe cruceros, sino desde Panamá salen cruceros, lo que significa pues una inyección a la economía impresionante y para nosotros pues una herramienta que en el siglo XX se escapó. Aquí pasaban los barcos por el canal, ¿no? Aquí pasaban los cruceros por el canal, pero aquí no se quedaban los turistas que iban, transitaban a través de los cruceros. Entonces, como ven, el desarrollo que se da en Panamá en el siglo XXI es como un país que se crea casi de la nada o se reconstruye. Y en el tema del turismo, para nosotros era novedoso, es novedoso y todavía estamos en esa etapa de crecimiento. El agroturismo ha estado también en estos últimos años apadrinado o protegido por el Ministerio de Ambiente, porque parte de la oferta del agroturismo, turismo rural, es proteger el medio ambiente. Yo siempre he dicho que los emprendedores del agroturismo o turismo rural son soldados en defensa de la naturaleza, son los primeros interesados en proteger el medio ambiente. No solo eso, desarrollan fincas, la cultura moderna, desarrollan fincas totalmente ecológicas, ¿no? Totalmente libres de pesticidas, y cada granja, cada oferta turística, ¿no?, sus productos son orgánicos. En la misma finca se realizan, pues, como muchos lugares en América Latina, una pequeña industria artesanal de mermeladas, picantes, embutidos, que es parte de su oferta. En el caso del proyecto nuestro, somos también una finca de estudio, ¿verdad? Somos una escuelas granjas, porque parte del escenario que ofrece el agroturismo es exactamente el ejemplo de la creación y de la producción en nuestros territorios, unos con tierras buenas, otros con tierras inhóspitas, pero parte de nuestro trabajo es recrear a nuestros visitantes con estas opciones de conocimiento sobre las escuelas granjas. Aparte de los animales que se crean en la finca y la construcción de terrazas y construcción de abonos orgánicos, de viveros, ¿no? A veces los visitantes en los
proyectos de agroturismo, turismo rural, gastan más comprando plantas en los viveros o comprando pequeñas artesanales que lo que se gastan en los hospedajes. Hospedajes a veces pequeños, hospedajes a veces grandes, pero rurales, ¿no? Donde se acogen el turismo interno, estudiantes, universitarios, ¿no? Grupos de tercera edad, grupos familiares que desean estar en lo apacible y lo tranquilo, ¿verdad?, que son las montañas. Cada proyecto de agroturismo es un escenario distinto. Debe ser enriquecido por el entorno. En el caso nuestro, siempre compartimos con los emprendedores que es importante descubrir lo que en los alrededores hay historia, hay de conocimiento, inclusive compartir con el resto de los campesinos, de los pueblos aledaños o de los pueblos en el entorno del lugar donde está el proyecto, compartir para convertirlos también en actores rurales beneficiados, ¿no?, por el desarrollo de nuestros proyectos. Llámese los guías por cayucos. Cayucos para nosotros son las pequeñas barcazas que van por los ríos rurales de nuestro entorno, ¿verdad? Pero también fincas de senderos agrotemáticos de otros campesinos cerca de donde se desarrolla el proyecto de agroturismo, que permite también compartir, ¿verdad?, permear parte de esa economía rural y poderla pues compartir con el entorno. Es decir, los pueblos donde está un proyecto de turismo rural, en el caso de Panamá, son beneficiados. No solo son beneficiados, sino directa o indirectamente actores del desarrollo de estos proyectos. Para nosotros es importante compartir con ustedes de que en estos momentos nuestro país y la fuerza, el entorno, ¿no?, el entorno del desarrollo del turismo rural, el ecoturismo y el turismo de aventura en nuestro país se aboca a la creación de una ley de turismo que es importante compartir, ¿no?, compartir con ustedes. En estos momentos en Panamá estamos en la lucha gracias a la presentación de la ley por parte de una diputada que se ha comprometido a defender la ley. Es la primera ley de agroturismo de nuestro país, que creo que en algunos casos de América Latina también será algo, ¿verdad? No hay ley de turismo rural, pero sí hay una ley de agroturismo. En el caso de Panamá, que ha sido de la mano el turismo, donde el turismo del interior empieza a desarrollarse. En eso estamos. Nosotros esperamos que el agroturismo contribuye a eliminar la sexta frontera. Para nosotros los panameños, la sexta frontera, igual que la quinta frontera, era sacar, ¿no?, las bases militares de nuestro país y la administración del canal por parte de los norteamericanos. Esa fue la lucha por la quinta frontera. Estaba en el mismo centro del país. Ahora nuestra lucha es eliminar la sexta frontera, que no es fácil después de la pandemia, ¿verdad? Pero la lucha comenzó a final por eliminar la sexta frontera. La sexta frontera es la frontera de la pobreza, ¿no?, del problema alimentario, ¿no?, la mejora de nutrición. Para nosotros la sexta frontera es realmente una herramienta importante de la cual va con la mano también de crear muchos centros de desarrollo del agroturismo, ¿no? Para nosotros es importante lo que estamos compartiendo, ¿no? Y igual que el tema de garantizar pues una vida sana en los entornos. Las granjas se convierten en laboratorios donde se incorpora a muchísimos de los pobladores que en el entorno
de nuestro desarrollo, pues se puede estar dando. En este momento todos sabemos que la pandemia ha creado situaciones totalmente distintas. En esto, de muchos de América Latina, el primer movimiento de los músculos sociales es hacia exactamente el turismo del interior. El turismo del interior es el que primero se va a mover en nuestros espacios y en nuestros países. Entre ellos el turismo rural y el agroturismo. La gente busca crecimiento, busca lugares de montaña, de selva, ¿no?, que les permitan relajar un poco las tensiones que fueron dando o se están dando durante este periodo. Hay que ser positivos de que lo vamos a superar. Pero las condiciones que favorecen a los lugares de turismo rural y agroturismo que han sido sometidos a un gran castigo, porque en el caso del agroturismo no sucede los pequeños hostales que usted agarra, pone una llave y lo cierra. Nosotros tenemos mucho sacrificio que mantener los espacios, ¿no? Mantener nuestros animales, mantener nuestra vegetación, nuestras plantas, la estética ambiental, todo el sector que nos permite presentar una fantasía a nuestros visitantes. En el caso del agroturismo, pues se pueden imaginar, para nosotros no ha habido descanso durante estos 5 meses de cuarentena y estos 5 meses de cuarentena económica. Tenemos que llenarnos de gran esperanza, aunque la esperanza la marca de que el turismo interno es el primero que se va a mover, porque en el caso nuestro no se necesita en los primeros meses ni aeropuertos abiertos, ni grandes hoteles de sol y playa. La gente se puede mover, ¿no?, buscando estos lugares y crear una economía circulante que permita levantarse a nuestro proyecto. En eso hemos pues coincidido el desarrollo del agroturismo y del turismo rural ahí en el siglo XXI, y eso nos va a favorecer para podernos recuperar. Definitivamente que la pandemia ha marcado esta crisis, pero tenemos que reinventarnos. Casi todas las granjas en Panamá están tratando de reinventarse y creando alternativas para los ingresos de sobrevivencia de nuestros proyectos, que en muchos casos son proyectos muy mágicos, poéticos, ¿no? Muy de seguir esperando pues, nuestros visitantes. El agroturismo también es una herramienta para el empleo de jóvenes, ¿no? Y para la mujer y para la agricultura familiar. Como en el caso de Panamá está empezando a crecer, es la oportunidad de incorporar a la familia, a los jóvenes y a las mujeres, que en muchos estudios de Iberoamérica la mujer es juega un papel importantísimo en el desarrollo y consolidación del agroturismo o el turismo rural. Para nosotros la pandemia ha sido una oportunidad de reinventarnos, de crear otras alternativas, de crecer en las áreas de producción, de crecer en el área de nuestros viveros, pero también crear pequeñas agroindustrias rurales, ¿no?, totalmente orgánicas, ¿no?, libres de pesticidas, porque es parte del sello que presentan nuestros proyectos frente a la comunidad nacional y la comunidad internacional. Muchos de los proyectos pues es un gran esfuerzo de familias y de emprendedores, tanto cooperativas, grupos indígenas, ¿no?, grupos organizados que apuestan por el desarrollo del agroturismo. En el caso de la ley que se está presentando, pues es una alternativa para que con esta situación de crisis más gente dueña, ¿no?, de pequeñas parcelas, de pequeños minifundios, se incorporen al objetivo
de crear, ¿no?, emprendedores rurales en las áreas y con la herramienta del agroturismo. Nosotros estamos adjuntando a los documentos un convenio entre el agroturismo y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Es importante compartirlo con ustedes a través de los promotores de este encuentro. Se les va a poder distribuir, igual que el borrador de la ley de agroturismo que se está planteando en Panamá. Para nosotros, la experiencia, la vivencia, los aciertos de Iberoamérica nos ha permitido en el siglo XXI, como estamos comenzando estas cosas que para ustedes ya son viejas, estamos comenzando con los aciertos y los errores de una sociedad que nos antecedió en el tema del desarrollo del turismo rural y agroturismo. Para nosotros, los momentos que vivimos, porque es importante, porque nos estamos reinventando. Es importante, pues, colegir de que para nosotros estar en este evento es un privilegio, es un honor, pero también una forma de aprender de toda Iberoamérica que va a participar, inclusive países lusoparlantes de África, cosa que nos llena de placer y de orgullo. Y nosotros vamos a aprender mucho de ustedes, muchísimo, ¿no? Es parte de la riqueza de la creación del turismo rural y el agroturismo en nuestros territorios. Humildemente vamos a compartir la situación de Panamá, la realidad. Tratar de iniciar de cero o casi de cero, ¿no? Una opción de emprendedores en el interior de nuestro país que permitió, como decía al inicio, el regreso de todo esto folclore, todo esto seres muy especial, ¿no? Y muy rico, al desarrollo no solo del turismo rural y del agroturismo, sino del turismo de sol y playa que ha estado enriqueciendo a toda nuestra costa, le llamamos el arco seco, pero también ahora se le llama, ¿no?, la ribera pacífica, que es todo ese Pacífico de hoteles, de playa y de islas que nutren a las provincias y a las pequeñas urbes, ¿no?, pequeñas urbes rurales, ¿no?, de los ingresos y de una economía que no existía en el siglo XX. Como ven, somos un país joven, somos un país que ha sido, evidentemente ha sido con una apertura, ¿no?, hacia el mundo y que pues podemos decir que antes de la pandemia y después de la pandemia será un país que se crea a sí mismo y que ha permitido el desarrollo de estas opciones. Siempre hemos creído que los lugares de turismo rural, los emprendedurismos de turismo rural o agroturismo, son un imán que atrae. Es importante concebir que donde se afinca un lugar de agroturismo, un proyecto de agroturismo o turismo rural, tiene que convertirse eso en un imán que atrae hacia ese núcleo urbano, ese núcleo rural, perdón, a ese núcleo rural una diversidad de ofertas. Desde que llegan nuestros visitantes, tenemos que llenarlos de una diversidad de alternativas bárbaras, ¿no? En cada lugar hay creatividad, en cada lugar vamos reinventando para hacer de la presencia de nuestros visitantes una presencia inolvidable. No nos olvidemos de que tenemos que descubrir las historias del lugar o las historias que favorezcan al lugar, porque uno no va solo a acostarse en una hamaca y mirar los árboles, uno va a recrearse,
a aprender, a distraer el alma y el cuerpo para convertir el turismo rural y el agroturismo en algo distinto de lo que es el turismo masivo. Nosotros somos una joya, un diamante que permite una diversidad de alternativas a nuestros visitantes. Y aparte de descubrir las historias del entorno, tenemos que compartir la riqueza que hay en la cultura del entorno. Entonces, nuestros proyectos definitivamente en su diversidad y en su riqueza se convierten en una opción antes del coronavirus y después, ¿no?, de esta pandemia. Somos el primer lugar a visitar, somos el primer lugar a descubrir o redescubrir para reforzar nuestro cuerpo y nuestra alma. Somos un proyecto de desarrollo humano. Creo que uno de los proyectos de desarrollo en el turismo más humanista y más profundo y más poético del que se puede ofrecer a nuestros visitantes del turismo interno y del turismo internacional. Definitivamente que participar en este programa, pues para nosotros es lo que decía antes, un privilegio y un honor, porque el turismo rural para nosotros es una paz, como para muchos de ustedes. Muchas gracias y muchos éxitos después de estos momentos difíciles.